Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bob. Y bueno, hoy vengo con un tema actual. De hecho, hice ayer hilo también sobre esto y es sobre Nicola Jackson. Quiero hacer un pequeño análisis sobre él en audio, dar mi opinión, actualizarme. Al final el hilo que hice, que lo podéis ver en Twitter, hablé sobre todo de datos, hablé más de cosas bueno, hablé más de números y ciertas conclusiones que saco yo, pero siempre en audio es más fácil de explicar. Así que quiero centrarme en eso. Yo creo que, bueno, no sé si a YouTube subí algo, pero quizás en iVoox sí que habrá algo, porque en realidad este podcast empezó en iVoox. Sí que yo siempre he tenido mucha fe en Jackson. Creo que es así. Creo que desde que empezó a jugar se ha sido injusto con él en las críticas, que las entiendo. Al final, cuando el equipo no marca gol, pues el culpable es lógico que sea el delantero, pero yo siempre considero que no ha sido culpa de Jackson. Yo siempre creo que una de las mayores cagadas que ha hecho Emery ha sido lo de Boulaye Dia. Para mí, pensar en una delantera, de hecho, en el contexto de una Emery con Dia de titular y que vaya entrando Jackson, porque se veía que Emery confiaba mucho en Jackson, pero le das dando minutos en una forma más escalonada, porque al final no dejaba de ser un jugador que venía de primera ref y que ahí tampoco la estaba rompiendo en cuanto a goles, pero sí lo estaba haciendo muy bien en cuanto a juego. Y hay que agradecer a Emery que haya visto ese gran potencial, que fue el primero en verlo y querer darle esos minutos. Pero esa confianza también fue traicionera para Jackson, ya que yo creo que se sintió bastante presionado al no marcar y al ver las críticas. Yo creo que él entró en, bueno, él se nubló. Ya había momentos donde delante de la portería yo creo que se ponía nervioso y es lo normal. Al final es un jugador de 20 años o no sé cuántos tiene Jackson, pero por ahí andará. Y sabes que cuando estés tú en la portería, no sé si había run run en el estadio, pero sí que es cierto que tú tienes en mente ya el tema de que me van a machacar si fallo y eso es lo peor que puede tener un delantero para conseguir marcar los goles. Pero aparte de eso, yo a comienzo de temporada ya subí algunos datos suyos y es que era uno de los delanteros que más acciones de gol estaba generando. Los goles que no llegaban venían de situaciones que él mismo se generaba por presionar, por un buen desmarque y por buenas jugadas que hacía. Y es que Jackson desde el primer momento ha demostrado ser un jugador físico, muy explosivo, que puede ganar a casi todos en carrera. Suele moverse bien por el campo, cae bien a banda, baja a recibir. O sea, para mí en ese aspecto lo estaba haciendo muy bien y estaba aportando mucho al equipo en un rol, que esto hay que decirlo, en un rol que no estaba tan acostumbrado a tener, porque en el Villarreal recordemos que era como un segundo delantero que daba goles. Por lo cual, ese tema de estar de espaldas a portería, recibir con un central detrás, fijar la central, es algo que Jackson no estaba acostumbrado a hacerlo y se acostumbró bastante fácil. Al final, desde el principio, aunque tenía sus críticas, pues llegaron equipos como el Barcelona a interesarse por él. Sonó desde el principio para la Premier y por algo es. Y es que es lo que digo. Yo creo que desde el principio se le veían muchas maneras para poder triunfar en Primera División. Y ahora, pues, tras el parón, se está viendo un Jackson todavía mucho mejor. Y en el cual no sé si es vuestra sensación también, igual es una sensación mía, pero yo es que ya antes de que empezara a marcar goles, a Jackson le veía con mucha más confianza, se le veía un jugador mucho más hecho. Al final, yo aunque siempre hablo de táctica, la psicología también es un factor muy importante en el fútbol, obviamente. Y yo a Jackson antes le veía pues como ese jugador del B que había subido, ese jugador que sabía que había dado un gran salto sin demostrar cosa especial para ser el delantero titular del Villarreal. Pero ahora, tras la lesión y tras el parón, tras el mercado invernal, es un jugador por el cual querían pagar 25 millones, que había dos equipos de la Premier que le querían, y yo creo que él tenía pues esas ganas de demostrar que era ese jugador, ese ego que le da el que hayan querido pagar ese precio por ti, y eso para mí le ha dado mucha fuerza, se le ve como con mucha más confianza. Ya desde el primer partido, que no sé cuándo fue que entró, yo le vi aportando cosas entrando desde el banquillo. Él entró cuando Morales era el que estaba jugando, que lo estaba haciendo bien, pero realmente cuando entraba Jackson se le notaba más delantero, cómo bajaba a recibir.
Uno de sus puntos fuertes es bajar a recibir y luego sale a correr porque así se crea su propio espacio porque como muchas veces digo con Terraz, también lo tengo que decir con Jackson. Tú ves los movimientos de Jackson como delantero y son movimientos que generan ocasiones. Es decir, ese simple movimiento de bajar a recibir para arrastrar al central y tú, al saber que eres más potente, sales a correr echando un desmarque y si te pillan la espalda, o sea, si te hacen un buen pase a la espalda, pues consigues pillar la espalda del rival, cosa que pasó mucho contra el Valencia, te generas tu propia ocasión. Y esos movimientos son espectaculares, los desmarques que hace arrastrando al defensor también son buenos. Y ahora está pues en ese momento donde le sale todo. Tira desde fuera del área y le da el palo. El gol que le marcó al Valencia no es un gol difícil y está en ese momento con la flechita para arriba, como se dice. Pero no quiero tampoco centrarme en eso porque yo creo que los goles pues también se le van a acabar. Va a tener sus malas rachas como tiene cualquier delantero. No sé si este año Haaland ha tenido alguno, pero bueno, Haaland justo sería una excepción. Pero todos los delanteros suelen tener malas rachas y no por eso son malos delanteros. Quiero sacar algunos datos sin extenderme mucho más en Jackson, que bueno, creo que lo que quería comentar de qué tipo de jugador que es, ya lo he dicho, o sea, eso es un jugador que es bueno físicamente, rápido y con buen uso del cuerpo, es bueno atacando a la defensa, a la espalda de la defensa, suele generar ocasiones, pero yo sí que le veo que todavía puede mejorar en algunas cosas, como puede ser el jugar con la cabeza. Bueno, o sea, jugar con la cabeza, no jugar por el remate de cabeza y bajar los balones con la cabeza, por así decirlo, que es para mí lo que más le falta. Y bueno, hay un dato que me parece muy curioso y es que los goles esperados, que por si hay alguien que todavía no sabe muy bien cómo usar los goles esperados, porque muchas veces sí que es cierto que no son reales del todo, pero bueno, sí que te sirve para saber un poquito la calidad de las ocasiones que ha tenido. Los goles esperados son los goles que debería haber marcado por la calidad de las ocasiones que ha tenido. La calidad de las ocasiones se mide pues según en qué posición has chutado, según en qué posición estaba a la hora de chutar, y se compara con acciones parecidas o iguales que hayan habido en el pasado y así calcula la probabilidad que tienes de marcar. Pues los goles esperados de Jackson en liga son 4,8 y ha marcado 7. Es decir, por calidad de ocasiones, él ha definido mejor de lo que se esperaba. Cosa que es bastante relevante teniendo en cuenta que su finalización no es la mejor. Que yo también lo opino. Pero bueno, cuanto menos curioso. Y luego, pues, podréis entrar al hilo, donde he puesto datos de la estadística avanzada y destaca bastante en varios aspectos, lo cual confirma lo que estamos comentando y es bueno en los derribos comparado con los demás delanteros, haciendo alusión a que es bueno presionando y generando esas ocasiones partiendo de la presión. Y hace muchos toques en el último tercio, o sea, es un delantero que toca bastante el balón. Es percentil 90 en acciones de generar goles, cosa que eso también en el comienzo de la temporada también estaba. Y también está en una buena cifra de acciones que generan tiros. Y eso al comienzo de temporada estaba en mejor posición, pero al final es normal al haber estado tanto tiempo lesionado. Y también pues en pases en el último tercio, lo cual destaca una vez más que toca mucho el balón en las zonas delanteras comparado con los demás delanteros de Europa. Y también tiene buenos datos de asistencias. Así que, bueno, la verdad es que los datos no están nada mal. Y yo creo que el que nos haya, el que no nos hayan dado los 25 millones, pues al final era un riesgo porque al final siendo la cláusula 30 millones, creo, no es información, es lo que creo. Si queréis información, pues buscad en otros sitios a ver si es así. Pero creo que son 30 millones y al final, pues si consigues sacar esos 25, era era una buena venta. Pero eso, al final te está dando un rendimiento para este final de temporada para acabar bien y si consigues sacar la cláusula, pues mucho mejor. Y no sé, a ver si ha quedado claro. Bueno, tengo que hacer una confesión ya. Ahora aprovecho este podcast por si alguien ha llegado al final y es que
por ahora casi todos los vídeos que hago son sin guión, voy soltando pues leyendo un poquito el hilo que hice en Twitter y lo que se me venga a la cabeza, por lo cual si se nota algo desordenado, agradecería que me lo pusierais en los comentarios y así ya para las próximas intento traer un guión. Si improvisado os parece que queda bien, pues podéis decírmelo también y así pues sigo con lo improvisado que a veces pues queda más natural. Yo en cuanto grabo me parece que no sé, a veces dudo de si ha quedado desordenado o no y si ha quedado bien las ideas que quiero transmitir, pero sí que me parece que queda más natural, por lo cual pues esa es la duda que tengo. Así que si alguien está en este punto del podcast, agradecería que me lo comentase. Y bueno, esto ha sido todo sobre mi análisis en vídeo sobre Jackson. Más que análisis ha sido reflexiones, yo creo. Y nos vemos en el siguiente vídeo o podcast. Adiós.